Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Buenos días. Hoy tenemos un chat relacionado con los dos últimos videos que hice, el de Jesús, el fariseo, y el relacionado con el largo del cabello de las mujeres, en relación con lo que está pasando en Irán. Y tengamos este chat para entrar en los méritos de dos aspectos. Uno está relacionado con un elemento muy importante, que es una afirmación fundamental que hizo Jesús, como se cuenta en los evangelios, y que, como veremos, siempre se representa de cierta manera. La otra, digamos esta primera parte, está ligada a que en el video dedicado al largo del cabello de las mujeres, también hice una referencia al largo del cabello de Jesús, porque la iconografía, lo sabemos, siempre lo representa con barba y con pelo largo. Representa una figura muy bonita, muy agradable también porque, como bien sabemos, es un hecho, es una fea palabra. Pero en fin, un hecho de marketing, cuando quieres presentar a una persona, quieren que sea aceptable, claramente se muestra con un aspecto agradable. No sabemos exactamente cómo era. Digamos que el discurso de los cabellos largos podría justificarse por el hecho de que podría ser un nazareo, es decir, uno que había hecho un voto de nazareo, que era un voto hecho por aquellos que estaban destinados a una misión especial. Ahora lo dejo, porque lo he hablado en otros videos, lo he escrito en libros, dejo fuera, digamos, el aspecto peculiar de su nacimiento, dejo fuera el aspecto muy peculiar de su fallecimiento, cuando fue llevado al cielo. Recuerdo con placer hace unos días, ver una entrevista sobre Gaia de dos teólogos, uno de los cuales era, entre otras cosas, el amigo Paul Wallace con quien estoy haciendo videos, y ambos teólogos, que obviamente, mientras tanto se han ido su compromiso dentro de las iglesias a las que pertenecían, coincidían en decir que Jesús era un híbrido que es hijo de una mujer perteneciente a la especie humana, y de un individuo perteneciente en cambio, digamos, a otro grupo, lo que repito sobre lo cual he hablado. Entonces en realidad estamos tratando con la fase intermedia, por lo tanto con la fase de la vida de Jesús, para verlo en relación con el judaísmo y con el fariseísmo, porque todos sabemos que Jesús siempre se representa como un personaje que se pone en contraste con los fariseos, nosotros se sitúan en contraste con el pensamiento de su época, se planteó como un elemento revolucionario. Hoy veremos un aspecto muy importante de ello. Pero en cuanto al cabello de Jesús, dije, en realidad podría haberlo tenido largo si estuviera ligado a este voto de nazareo. Pero hay una aparente contradicción, porque el voto de nazareo también preveía la abstención total de bebidas alcohólicas, cualquier bebida y por lo tanto también del vino. Ahora, sabemos que Jesús bebió vino, absolutamente. No es casual, digamos, que el primer gran milagro que se le atribuye en el Evangelio de Juan, sea precisamente el de las bodas de Caná, por lo que esta operación en la que transforma el agua en vino. Y transforma el agua en vino, se podría decir para beneficio de los demás, no para sí mismo, sino ciertamente para quien, en suma, debía abstenerse de vino. Es difícil verlo procurar vino para una multitud de personas que al final, porque así lo dice el Evangelio, de una fiesta de bodas, ya estaban, sin bebida, estas personas sin embargo tal vez ya alterados por el vino, y por lo tanto tal vez lo necesitaban aún menos.
Sin embargo existe este aspecto, entonces se representa a Jesús, se le describe en los evangelios, y a menudo se le acusa de ser uno que amaba comer y beber. Y amaba comer y beber incluso con los llamados recaudadores de impuestos, con los pecadores. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 dice, vino Juan que ni come ni bebe, obviamente, ni bebe, quiere decir que no bebe vino, porque tenía que beber agua porque es una necesidad vital, y se dice, es un endemoniado. Ha venido, el Hijo del Hombre que come y bebe, y se dice a sí mismo, es un comilón y un borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Está claro que aquí se están describiendo y contrastando las dos figuras, y uno de los aspectos de ese contraste era precisamente el beber, y está claro que, en definitiva, si se pone énfasis en beber, es porque se pone énfasis en beber vino, y ciertamente no sobre el agua potable. Entonces digamos que, si era nazareo, tenía el pelo largo, pero si era nazareo, no tenía que beber vino. Entre otras cosas, también narró la parábola del hijo pródigo, ya sabes, el hijo que toma, luego vuelve, y el padre organiza una gran fiesta, mata al ternero más gordo y luego hay un gran banquete, y queda claro que en este banquete se bebía vino, y por lo tanto, incluso aquí sería difícil pensar en un nazareo que cuente como una parábola un hecho que al final termina con una gran comida y una gran bebida. Entonces la figura de Jesús presentada así es cuanto menos, digamos, discutible, pero siempre ha despertado mucho interés a lo largo de los siglos, tanto que los padres de la Iglesia también se han ocupado de ella. Entre el segundo y el tercer siglo después de Cristo. En Roma, por ejemplo, Jesús fue retratado como un joven aún sin barba, pero de los padres de la Iglesia, por ejemplo como San Justino Mártir, por lo tanto santo, decía que Jesús era feo y deforme, dice en el diálogo con Trifón. Tertuliano dice que Jesús estaba desprovisto de belleza. San Efrén lo describe como de poco más de 3 codos de alto. Tomé una serie de apuntes solo para dar indicaciones precisas. Poco más de 3 codos de alto quiere decir que tenía entre 1,50 y 1,60 digamos. Casi al mismo tiempo, el monje Epifanio dijo que medía 6 pies de altura, lo que indicaría una altura cercana a los 1,70. En resumen, hubo una discusión. Clemente de Alejandría dijo que era feo de cara. Orígenes está de acuerdo con Celso. Celso, sabemos que escribió en contra de los cristianos, pero Celso escribió que era pequeño, desgarbado, carente de belleza, y Orígenes lo menciona sin contradecirlo, por lo que significa que en esencia estaba de acuerdo con él. Es más, hubo otros padres de la Iglesia, que en cambio lo describieron como un hombre guapo, por ejemplo Gregorio de Niza, o Juan Crisóstomo, Teodoreto, Jerónimo, etc. Así que su belleza es un tema abierto, porque nadie puede saber cómo era realmente. En relación a la altura, hay un elemento bastante importante en los evangelios, en particular en Lucas, en el capítulo 19, donde se narra el encuentro entre Jesús y Zaqueo. Se dice, cuando entró en la ciudad de Jericó, y estaba pasando. Ahora bien, un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no podía. En realidad había mucha gente, y era demasiado pequeño para la altura, así que corrió hacia adelante, y para poder verlo, se subió a un árbol sicómoro porque Jesús tenía que pasar por allí. Así que mirándolo desde el árbol sicómoro lo ve. Ahora bien, este era pequeño de estatura, ha sido objeto, y es tema,
de discusión porque, obviamente, quien quiera representar a un Jesús guapo e impresionante, dice que esa frase se refiere a Zaqueo, es decir, era Zaqueo el que era pequeño de estatura. Pero si vamos a ver lo que he leído antes, que lo decían los padres de la iglesia, por ejemplo, San Efrén que la define de poco más de 3 codos de altura, u Orígenes que cita a Celso, y dice que Jesús era pequeño y así sucesivamente. Tertuliano desprovisto de belleza, etc. Entonces decimos que la historia del encuentro entre Zaqueo y Jesús podría corresponder y confirmarse o, a su vez, confirmar lo dicho por estos padres de la iglesia en relación a su baja estatura. En resumen, esto solo para dar una indicación aproximada. Por supuesto que no sabemos, y probablemente nunca sabremos cómo fue. Ciertamente pertenecía a la etnia judía, y por lo tanto necesariamente tenía características de cierto tipo. Debo decir que la BBC ha publicado una reconstrucción que fue hecha por estudiosos del rostro de Jesús, y estos estudiosos han trabajado en base a hallazgos arqueológicos, descripciones, basados en pinturas encontradas en sinagogas de Mesopotamia, y la reconstrucción que se hizo es totalmente diferente a la iconografía a la que estamos acostumbrados, tanto que ha sido objeto de polémica, ha sido objeto de muchas disputas porque es difícil aceptar, por tradición, a un Jesús, tal y como se representa en esta reconstrucción. Lo cierto es que, por ejemplo, el pelo corto corresponde a la descripción que leí allí la otra vez, que el apóstol Pablo decía que los hombres tenían que llevar el pelo corto, y esa era la costumbre, mientras que las mujeres tenían que dejarse crecer el pelo. Y también sabemos por qué, como ya hemos dicho antes, a los Elohim les gustaba mucho el pelo largo, a los ángeles les gustaba mucho, y por eso se tenían que adaptar. Entonces aquí hay toda una serie de elementos que están en el origen, están en la base de las discusiones. Pero no sabemos cómo era Jesús. Así que quería representar, lo que es un poco la historia de la representación de las descripciones relacionadas con la figura física de Jesús.